Hola chicas, ¿qué tal? Hola Leslie, buenas tardes, mucho gusto, soy Aileen ¿Qué Tejada Hola, tal? A ver, y hola, aquí están mis buenas compañeras tardes. Emily y Ariana. Somos del Colegio Santa María de la ok, Merced, alumnos del profesor Gonzalo de Rosario, y queríamos hacerte una pequeña entrevista con unas cuantas preguntas. sí, Y te claro. paso con mi compañera Ariana para que empiece las preguntas. Eh, ¿Cuáles son tus libros de terror favoritos? Ok, mis libros de terror favoritos. No sé si han visto algunos de mis videos, pero hay un libro que es mi favorito y es Drácula de Bram Stoker. También podría incluir una compilación de cuentos de un autor que es muy conocido, seguro han leído alguno de sus cuentos, estoy hablando de Edgar Allan Poe, con narraciones extraordinarias, ¿no? Que es la antología, una de las con las que publica sus cuentos. Creo que esos serían mis libros favoritos. En realidad tengo muchos otros y pues cada año se agregan más favoritos a mi lista. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo un libro que es Fausto de Goethe, que me está encantando y posiblemente se convierta en otro favorito más. Y añado uno más, Cumbres Borrascosas, de una de las hermanas Bronte. Aparte del terror, ¿qué otro género literario te gusta leer? Oh, ya. Esa es una pregunta complicada. Yo diría que el género fantástico en general, no sé si han escuchado de ese término. El- Se le dice como que narrativa fantástica a diversos subgéneros. Uno de ellos es el terror, pero también está la ciencia ficción, la fantasía. Y lo bonito de la literatura es que muchos géneros se pueden como mezclar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay libros que mezclan ciencia ficción con terror. Por ejemplo, se me viene a la mente Soy Leyenda de Richard Matheson, que habla sobre vampiros en una pandemia post-apocalíptica. Y bueno, otros autores más, ¿no? Pero creo que lo fantástico en general resume como que mi género predilecto, ¿no? Pero aparte, yo también soy lectora de clásicos y bueno, los clásicos no es que sea un género en sí, pero son estas obras universales que, eh, quitando un poco la época en la que se publicaron y se escribieron, igual repercuten en los lectores, ¿no? En su vida y, digamos, en cualquier época de la sociedad en la que se encuentren, ¿no? Eso es lo bonito de los clásicos. ¿Cuál libro de vampiros tú nos recomendarías leer para iniciar? Oh, para iniciar, tengo una compilación. A ver, me das un segundo porque la tengo acá arriba para mostrárselas. Es una de las primeras que me compré cuando todavía estaba en el colegio. Es este de aquí. Se llama Historias de vampiros. Esta es de una editorial llamada Longseller, no sé si se puede ver ahí, Longseller. Lo compré, me acuerdo, en Crisol y fue una de mis primeras compras, porque antes mis papás eran quienes me compraban libros, pero yo ahorraba, ¿no? Las propinas y me compraba. Esta es una compilación interesante porque están como que los autores clásicos en la temática de vampiros. Por ejemplo, está Bram Stoker, aparte de Drácula, él tiene un relato muy conocido que se llama El invitado de Drácula, que se supone que es una historia antes de la novela. Luego también tenemos a Horacio Quiroga con El vampiro, tenemos a Teófilo Gautier con La muerte enamorada, tenemos a Rubén Darío, tenemos a Arthur Conan Doyle, que es el autor famoso de Sherlock Holmes, el personaje este detective de misterios. Y es una antología interesante porque pueden conocer un poco de diversos tópicos de diferentes vampiros, ¿no? No solamente el vampiro tradicional, que sería pues como el Drácula, ¿no? Que sabemos que es un conde, que tiene estos poderes misteriosos, pero aparte hay otros tipos de vampiros, incluso también hay vampiras, así que esta es una antología que les podría recomendar. Y además tiene ilustraciones. ¿Qué opinas tú de Ajuar Funerario de Fernán de Iwasaki? ¿Qué opino? Bueno,
no sé si han visto, pero tengo ahí un video, creo que ahí se resumiría lo que opino en grandes rasgos sobre la obra de Iwasaki. Es un autor que varias personas me recomendaban leer. Él, digamos que pertenece a este- esta generación de autores contemporáneos, ¿no? Reconocidos. Y de verdad que fue un descubrimiento bonito leer la obra de Iwasaki. Ajor Funerario es su principal título, pero él tiene otros más, ¿no? Por ejemplo, reseña también Tres noches de corbata, que son relatos no necesariamente de terror, sino que mezcla otros géneros, pero sirven para conocer al autor como cuentista, ¿no? Y lo interesante es que, por ejemplo, en Ajuar Funerario no conocemos solamente los cuentos, sino los microcuentos, ¿no? No sé si han tenido la oportunidad de leerlo, pero son cuentos muy, muy cortitos, que en dos, tres párrafos se desarrolla una historia, ¿no? Entonces, para mí eso es bastante admirador en un escritor. De hecho, hay como que dos distinciones siempre, ¿no? O las novelas o los cuentos, ¿no? Uno diría, las novelas porque son más extensas, son más difíciles de escribir, ¿no? Pero en realidad yo personalmente creo que son los cuentos, ¿no? Pese a que son breves, grandes historias se tienen que contar con pocas palabras, ¿no? Y Ajuar Funerario creo que lo demuestra perfectamente. Además que mezcla un humor negro muy, muy especial. El autor pues creció aquí desde muy niño y hay como mucha comicidad pese a que se hablan de tópicos de terror, ¿no? Es como que es alguna matanza o estas monjitas que eran caníbales y se comen a los niños. Y eso me parece interesante. ¿Qué opinas de los cuentos de Mariana Enríquez? Ok. Mariana Enríquez es una autora también contemporánea, eso quiere decir que es viva, está viva, y es muy reconocida a nivel Latinoamérica, y es porque es una autora que se ha sabido ganar el nombre, ¿verdad? Y em, ella tiene algo peculiar y es que sus cuentos tienen una mirada muy política y social del terror. Y eso es genial porque tenemos este concepto de que el terror simplemente son casas encantadas, fantasmas, monstruos en general, no zombies, vampiros, yo qué sé. Pero hay un componente importante detrás de los cuentos de Mariana Enríquez y creo que es todo insólito, es todo extraño, tomado a través de cosas que suceden cotidianamente, hacen bastante interesante la pluma de Mariana. ¿Te gustó El almohadón de plumas de Horacio Quiroga? Oh, sí, es un buen cuento. Me acuerdo de haberlo leído de pequeña en alguna antología y es bastante aterrador, ¿no? Porque justo comentaba esto de lo cotidiano, ¿no? Lo cotidiano quiere decir que te encuentras con algún hecho así feo, raro, extraño, ¿no? En el día a día, ¿no? Uno se va tranquilamente a dormir en su cama y no se imagina que durante la noche eh, puedas tener este tipo de experiencias, ¿no? Y lo genial de ese cuento es eso, que te plantea un hecho que aparentemente, pues, eh, es como que no tiene peligro, ¿no? Y estamos hablando de un objeto, o sea, una almohada. Una almohada, ¿quién se iba a imaginar que puede llevar a la muerte a una persona, ¿no? En este caso, a una mujer. Bueno, ahora yo te voy a pasar con mi compañera Eileen. Bueno, una de las preguntas sería, ¿cuánto de terror que te dio más miedo? ¿Cuál es el cuento? Sí, cuento, historia que te dio más Oh, miedo. ok. Mira, tomando de premisa lo que mencionaba Ariana, es un poco difícil, ¿no? Entonces yo soy, por ejemplo, de ver películas que demuestren este otro tipo de terror, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente La Bruja, no sé si han visto, es una película muy chévere, y plantea cuestiones
muy psicológicas, muy familiares, ¿no? Es la historia de esta chica que tiene que enfrentar diversos problemas y sobre todo con el tópico principal, digamos que es lo de la religión, ¿no? A la familia la apartan del poblado donde ellos vivían y comienzan a surgir una serie de manifestaciones extrañas, ¿no? Y al final a quien culpan es a la chica, ¿no? Y la tratan como brujas, a su propia madre. Y eso a mí me pareció bastante terrorífico. Eh, es otro, como digo, ¿no? Otro tipo de aversión que podríamos sentir. Eh, Luego se me ocurre también una película muy chévere que se llama Mandy. Eh, es, eh, es extraña, pero lo que ahí me impactó más es el tema de las sectas, ¿no? Cómo algunas personas pueden caer en, digamos, el liderazgo, mal liderazgo en realidad, de ciertos hombres que manipulan la mente de las personas, ¿no? Y sobre todo de mujeres. Así que ese tipo de tópicos, de verdad que dan para, o sea, ponerte a pensar y analizar, ¿no? Cómo se mueven la sociedad y las personas. Y cuentos, hace poco a otros compañeros del mismo colegio que ustedes les comenté que estaba leyendo nuevamente las historias de Edgar Allan Poe y hay un cuento que me llamó mucho la atención y es el entierro prematuro, no sé si lo han leído. Y es estas historias de gente que de la nada se levantaba de su tumba y se daban cuenta que estaban enterrados. ¿Se imaginan qué harían ustedes? Que se levanten de repente y están en un ataúd y no pueden ni gritar porque nadie los va a escuchar porque están enterrados bajo 7 metros debajo de la tierra, ¿no? Y ese cuento es muy interesante porque te plantea diversos casos, entre comillas, reales, y en realidad hay parte de realidad porque se han, se han escrito casos sobre esto y tiene que ver con una enfermedad que es la catalepsia. Investiguen ahí un poquito de qué trata. Y ese es un cuento chévere porque habla un poco de este miedo que tiene el narrador de, de a la hora de dormir, ¿no? De nunca más despertar porque sabe que en cualquier momento puede desvanecerse durante el día y si no están sus amigos o familiares para avisar que sufre él de esa enfermedad, pueden enterrarlo como a cualquier otro ser humano sin precauciones y pues se queda ahí, ¿no? Y ya nadie lo salva del entierro. Bueno, sigamos con la pregunta. ¿Cuál es tu autor o autora favorita de terror? Ok, peruana era, creo, ¿no? Sí. Ok. Siento que no tengo como un autor o autora contemporánea, pero podría mencionar un autor que es Clemente Palma, que es como un clásico, ¿no? No sé si han tenido la oportunidad de leerlo. Y digamos que es considerado como el pop peruano, entonces esto nos da la pista de que tiene como el estilo de Edgar Allan Poe, ¿no? Que es uno de mis autores favoritos, así que podría mencionarlo. Pero hay un autor que no necesariamente escribe solo terror, sino género fantástico en general, sobre todo ciencia ficción. Estoy hablando de Daniel Salvo. Él tiene una compilación de cuentos que se llama El primer peruano en el espacio y mezcla estos géneros, pero lo interesante es que toma tópicos interesantes como em, podríamos decir el racismo, problemas sociales, la corrupción, ¿no? Todo eso, pero abordando estos géneros, ¿no? Es algo así como lo que les explicaba con Mariana Enríquez, solamente que él toma elementos peruanos, ¿no? Por ejemplo, el cuento que les menciono, el primer peruano en el espacio, ¿no? Después hay otro cuento que habla de como una especie de espía y hace como un juego, saben que son los quipus, ¿no? Era como el sistema de conteo de la época incaica, entonces él hace ahí como una jugada, pero es interesante lo que él plantea, ¿no? Así que si tienen la oportunidad de leerlo, busquen a Daniel Sal.
Bueno, otra pregunta sería, ¿escritor o escritora latinoamericana favorita de terror? Ok. em, Mariana Enríquez es una de ellas, pero, a ver, otro escritor. De hecho, estoy ahorita leyendo una antología que se llama Insólitas, que es, como su título lo dice, ¿no? Es una compilación de escritoras, o sea, mujeres que abordan el género, o sea, escriben terror, ciencia ficción, fantasía y cualquier otra narrativa insólita, ¿no? Y lo interesante de esto es que puedes así conocer a diversas autoras, ¿no? No solamente las conocidas, por ejemplo, está un cuento de Mariana Enríquez, pero hay otras más como Amparo Dávila, Cecilia Udave, hay una peruana que es Tania Tinyala, y hay otras muchísimas más, ¿no? Y creo que es una buena compilación, me ha estado gustando mucho, así que esa sería como mi respuesta. No, no tengo ahorita en la mente algo más porque eh, leo constantemente muchos autores y así van surgiendo los gustos, ¿no? Como que, me gusta un cuento de tal autor, pero no necesariamente toda su narrativa, ¿no? Otra pregunta sería, ¿editoriales de terror que recomiendas? Ok, peruanas o en general. En general. Ok, ok. Mm, Hay una que es la principal, creo que es la más conocida por el trabajo editorial que hacen y es Valdemar. Ellos son de España e importan a diversas partes del mundo, ¿no? Aquí en librerías es fácil encontrar sus libros. Tienen ediciones grandes y hay otras que son un poquito más pequeñas. No tengo en la mano ahorita. Ah, no, aquí tengo una, por ejemplo, esta. Voy a mostrar. Por ejemplo, esta es una compilación de relatos de vampiras, solo de vampiras, o sea, vampiresas, mujeres. Y esta es una edición de bolsillo, pero tapadura. Tienen otras más, su colección se llama Gótica y es genial. No solamente el libro, o sea, la edición del libro como objeto, sino el trabajo que hacen, porque traducen autores de afuera para que podamos conocerlos, ¿no? Tanto clásicos como contemporáneos. De ahí, en el lado peruano hay un sello que es importante y es el sello Anatema de la editorial Altazor. Es peruana. Todos sus títulos de terror están publicados ahí. Eh, de ahí otra editorial que podría mencionar sería, mm, por ejemplo, otra peruana que ahorita está haciendo cosas interesantes es Pandemonium Editorial. Hace poco leí una antología que habla sobre, digamos, el lado histórico de Perú, momentos muy importantes, pero con la inserción del elemento zombie. O sea, imagínense la fundación del Imperio Incaico con zombies, la guerra de Chile con Perú, la guerra del Pacífico con zombies y otros acontecimientos más, ¿no? Bueno, la última pregunta por mi parte es, ¿cuál fue tu feria de libro favorita o una feria de libro que tengas favorita? Ok. Tengo varias, en realidad cada feria a la que he ido ha sido diferente, pues porque detrás hay anécdotas diferentes, ¿no? Pero me quedo con la última, antes que ocurriera pandemia. No hablo de la digital que hubo, sino la del 2019, y fue porque, pues, por primera vez era librera, siempre quise ser librera, que fue una experiencia muy bonita, pero también porque no solamente pude estar del otro lado, ¿no? O sea, siempre he recurrido a la feria como lectora, compradora, ¿no? Me paseaba por todos los stands y compraba libros, comparaba precios, ofertas, me encontraba con mis amigos, lectores también, pero esta vez estaba del otro lado, ¿no? Lamentablemente no pude pasear como siempre lo hacía, eso fue como lo malo, pero mis amigos tuvieron un gesto muy bonito y ellos los días que iban me visitaban al stand donde yo estaba trabajando y se dieron el tiempo de ir a comprarme los libros que yo quería porque yo no podía visitar esos stands, ¿no? Entonces ahí la amistad tomó bastante relevancia. Y otra cosa fue que me invitaron a participar en una de las charlas de la feria, hubo una presentación de booktubers, de bookstagrammers, otros amigos que conocía. Una de mis mejores amigas también estuvo ahí. Entonces yo tuve que pedir permiso, me acuerdo del trabajo, del stand donde trabajaba,
para ir al auditorio, fue en el auditorio Blanca Varela, y pues había un público ahí bastante numeroso y presente, ¿no? ¿Qué cosa hacía? Que era Tenebris, invité ahí a la gente que se une al club de lectura, y fue una experiencia bonita, me quedo con esa feria en especial. Bueno, ahora te paso con mi compañera Anabela. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo nació Tenebris? Oh, ya. Es una historia un poquito larga. A ver, la comento. Ustedes están en tercero de secundaria, ¿verdad? Ok, han tenido tal vez la idea de hacer algún espacio propio, tal vez alguna cuenta de Instagram o de TikTok, no sé, se les ha ocurrido seguro. Muy probablemente. Ok, ya. En mi época también, solamente que, o sea, ahorita podríamos decir que lo más importante en el tema digital son las redes sociales, ¿no? Cada año salen nuevas. Cuando yo todavía estaba en el colegio, recién estaba apareciendo Facebook, Instagram estaba como que en su nivel más antiguo, no era como ahora, y lo que existía eran los blogs. Todavía existen, pero era como que lo que estaba de moda, digamos. Entonces muchas personas escribían en sus propias páginas y pues abordaban cualquier temática que les gustaba, ¿no? Por ejemplo, ustedes tal vez sigan alguna, ahora se les dice influencers de moda, no sé, tal vez para ver los outfits que salen cada cierto tiempo, cada temporada. En esa época, las chicas comenzaban con blogs, entonces lo más fácil de encontrar eran blogs de moda. En esa época yo ya leía, era lectora, y habían blogs de chicos que comentaban sus libros, ¿no? E incluso uno podía entrar y descargarse los libros, decían ahí, descárgate el PDF. Hasta ahora se puede hacer, pero era como que interesante, ¿no? Porque yo buscaba libros que pues me interesaban, pero me di cuenta que no había como que cierta conexión. O sea, los títulos que me mostraban eran muy amplios, muy dispersos, y no había necesariamente lo que yo estaba buscando, ¿no? En esa época ya me estaba comenzando a gustar los vampiros, pero por ejemplo no había un blog que se especializara solo en vampiros, ¿no? Entonces dije, ah, qué interesante, me gustaría en algún momento hacer algo así, ¿no? Qué chévere que yo suba algo, alguien me responda y ahí se hace como que cierta complicidad porque compartimos gustos. Entonces se me quedó esa idea. Terminé el colegio en quinto de secundaria, ya sabía qué estudiar, ya había entrado a la carrera de Ciencias de la Comunicación, yo soy comunicadora, y tenía todavía esta idea, pues, ¿no? Y con el paso del tiempo, pues ya las redes sociales estallaron, ¿no? Ya había Instagram, Twitter y todo lo demás. Entonces, en esos 5 años de carrera, todavía tenía la intención de hacer un proyecto propio, ¿no? Eh, y ahí fue cuando decidí de qué tema, ¿no? ¿De qué hablo? En esa, en esa época de mi corta vida todavía, me gustaba hacer manualidades. Entonces yo pensé, pues hagamos un blog de manualidades, ¿no? Si es lo que me gusta, ¿por qué no hacerlo? Entonces, según los cursos que llevaba en ese año, estudiaba cursos de diseño gráfico y de periodismo digital. Entonces, las tareas que me dejaban como proyectos finales era hacer justamente un blog, y en diseño me habían pedido hacer una marca, o sea, un logotipo con la línea gráfica, ¿no? Entonces dije, bueno, este es mi momento para hacer mi propio proyecto y de paso hago las tareas, pero al final me van a servir, ¿no? Para yo poder hacer mi idea de proyecto. Entonces, eso hice y el blog que lancé se llamaba Piedra, Papel y Tijeras. Y creo que todavía lo pueden ver, creo que está abierto. Si buscan por ahí Leslie Galván, Piedra, Papel y Tijeras les va a salir. Y hay como unos posts de manualidades y además hay otros que son de periodismo porque nos dejan tarea de eso. Y así fue la idea que lancé, ¿no? Sin embargo, me di cuenta que realmente yo no iba a aportar, o sea, ¿qué de importante le vengan a un blog de manualidades, ¿no? Como que no hay mucho, o sea, en el momento práctico puede ser, necesito un regalo y sigo un blog X y puede ser que encuentren mi post de manualidades, ¿no? Pero como que no era la gran cosa. Entonces, ahí me planteé realmente por qué uno hace un proyecto, o sea, uno lo hace porque sí, porque quiere compartir
un gusto y ya, o sea, ahí queda, yo creo que no, ¿no? Porque al final en cualquier proyecto uno invierte tiempo y esfuerzo, entonces me di cuenta de que tenía que impactar de alguna forma, sobre todo yo como profesional, como comunicadora, ¿no? Yo qué podía aportar. Entonces surge la cuestión de que yo ya estaba leyendo literatura peruana, descubría cuando iba a ferias autores peruanos, y me parecía interesante que publicaran sobre terror, que yo no o sea, no los conocía, ¿no? Cuando yo iba a las librerías no era fácil encontrarme con esos títulos, entonces cuando yo iba a estas ferias me asombraba, ¿no? Y qué chévere que se escriba terror aquí en mi país. Entonces dije, pues creo que ahí hay algo interesante en lo que yo podría aportar, ¿no? Entonces todavía tenía la idea del blog, entonces dije, ¿por qué no hacer un blog sobre libros, que es lo que me gusta, sobre libros de terror, que es aún me gusta, lo que me gusta más? ¿Y por qué no hablar de libros de terror de autores peruanos, que hace falta difundirlos, ¿no? Entonces, así fue como tomé la decisión de crear Tenebris. Ahora, esta fue una decisión bastante compleja porque yo sabía que iba a estar un poco limitada. ¿Y esto qué quiere decir? No todos buscan libros de terror de autores peruanos. Es mucho más fácil entrar a YouTube y encontrarme con un canal pues de cosas de entretenimiento o no sé, bromas, ustedes saben, ¿no? Cosas un poco más fáciles de como que divertirse en el momento. No necesariamente detenerme a ver un video de 10 minutos de un libro que no es de por sí súper famoso, de un autor súper famoso, sino es un autor que no es muy conocido, ¿no? Sobre todo peruano. Entonces, el terror tampoco es un género que todo el mundo lea, ¿no? Y ese era como el gran reto con Tenebris. Y en estos ya casi 5 o 6 años es lo que estaba haciendo. Eh, lo bueno es que he conseguido cierto reconocimiento a causa de esa decisión y eso es lo chévere, ¿no? Que qué bonito que haya gente que pues apoye mi proyecto y eso se respalda con los pocos seguidores que tengo, pero que es muy chévere saber que están ahí detrás apoyando la idea. Luego también el propio Ministerio de Cultura apostó por mi proyecto, yo gané un premio, digámosle algo importante porque yo fui la primera promoción, por así decirlo, de unos premios que son conocidos por ser estímulos, o sea, es decir, el dinero que el ministerio invierte, o sea, se invierte para proyectos. Y en el 2018 yo participé y pude ganar junto con otros 7 chicos que también tenían sus propios proyectos, ¿no? Y bueno, eso es como que lo que podría resumir a grandes rasgos de lo que es Tenebris y pues poco a poco se han ido sumando otras redes. Me comencé con el blog, Facebook, Instagram, YouTube, hace poco abrí TikTok, así que bueno, en esas estamos. Ok, ¿qué opinas de la literatura zombie escrita en Perú? Oh, a ver, debo confesar que he leído poco, porque también son contaditas las publicaciones que existen sobre zombies peruanos, y no he leído como que todo, ¿no? Hace poco leí una antología que se llama Epitafio de Luisa Polín y me pareció chévere porque plantea un tópico diferente dentro de la literatura Z, ¿no? Literatura Z es de Z de zombies. Porque cuando pensamos en zombies, pues en nuestra mente está o los zombies rápidos o los zombies lentos y siempre es por alguna infección, ¿no? Tal vez en algún laboratorio se escapó un virus y todo el mundo se infectó y el mundo se acabó, ¿no? Todo posapocalíptico. Otro origen es simplemente que existe la infección y no se sabe realmente, ¿no? Cómo se produce. En el caso de Epitafio, es una antología de cuentos, está dividida en 3 partes, pero son diferentes cuentos que de alguna forma como que se entrelazan, ¿no? Y qué cosa es lo interesante es que la forma en que la gente se convierte en zombie es por una maldición, y es una maldición de un dios peruano. O sea, es decir, el autor toma parte de nuestra mitología. Ustedes han escuchado, no sé, pues el dios
tienen nombres muy específicos, pero hay el dios del viento, la propia tierra, la Pachamama, no sé, tenemos digamos, un panorama bastante amplio y el autor simplemente tomó uno de ellos, un puntito de todo este mundo, de esta cosmogonía andina que tenemos, y de esta forma argumentó que ese dios pues mandó un castigo a los hombres y es así que una mujer recibe un rayo y se infecta y se convierte en zombie porque estaba yendo a un lugar donde hay restos arqueológicos y estaba como que buscando en un forado, es decir, estaba como que buscando pues cerámicas, cosas que ella podría tal vez venderlas, ¿no? Por lo bajo. Y el dios manda ese rayo como maldición por ella tratar de irrumpir en ese lugar sagrado, ¿no? Entonces se convierte en zombie, alguien la encuentra, se mea moribunda y comienza a infectar a todo el mundo. Y ese es un título, hay otros más, por ejemplo, esta Pandemia Z de Paul Darmeo, esa es una historia un poquito más convencional, eh, no me agradó mucho, pero solamente he leído esos dos títulos y hace poco el que mencioné, que es Historia con Z, Historia del Perú, que es esta antología histórica, ¿no? Pero sobre zombies. Em, Esos tres títulos son los que podré mencionar porque realmente los he leído. Sin embargo, hay otros títulos que todavía no he tenido el placer de leerlos. Una de ellas es una trilogía, comienza con Requiem por Lima, de Hans Rodgesser, que justamente es el compilador de Historia Z, pero ahí está como compilador, o sea, no está como escritor. Así que eso podría comentarles. ¿Qué sientes al leer y hacer tus videos en YouTube? Al leer, ok. Es un proceso largo, tienen que saber. Yo, a ver, a la mano no tengo para mostrarles, pero no sé si se ve ahí. Ese cuadernito es una agenda, esa roja. Dentro está planeado, o sea, está planificado todas las lecturas que tengo cada mes y luego qué videos voy a hacer a partir de esas lecturas, ¿no? Y yo no solamente leo para hacer los videos, sino que también leo para los clubes de lectura que tengo. Aparte de Tenebris, el mismo blog tiene su propio club de lectura, se llama Leyendo con Tenebris. Cada mes tenemos lecturas. Luego tengo otro club que es Clásico es Leerte, que lo leemos clásicos. Y aparte soy parte de una asociación cultural que tiene un podcast que se llama Paradero Ficción, y para hacer cada episodio también tengo que leer, ¿no? Entonces, más o menos al mes, siempre tengo como unos 4 hasta 6, 7 libros, incluyendo cuentos, que tengo que leer, entonces imagínense el proceso, ¿no? En los videos que pueden ver, hablo solamente en cada video uno, o si es algún Brarap, Brarap es esta compilación de libros que he leído en tal mes, ¿no? Y les muestro qué cosas he leído. Pero básicamente es esto, ¿no? El estar no solamente leyendo, sino que también tienes que informarte del autor, ¿no? Buscar videos sobre el libro que estás leyendo, entonces es como que algo así como que largo, no solamente es coger el libro, leerlo y hacer la reseña ya. Em, es como que introducirte en ese mundo, ¿no? Y para hacer los videos también es otra cosa, es otro trabajo más, porque pues hay que grabarse. Primero tengo en mente qué cosas voy a decir respecto al libro. No necesariamente escribo literalmente lo que voy a decir, cada palabra, no, simplemente tomo pautas, como que en la introducción voy a presentar tal cosa, voy a anunciar qué libro voy a leer, ¿no? Luego, voy a hacer una sinopsis del libro. Luego, no sé, pues los aspectos que siempre digo, los positivos y negativos, ¿no? Y ya las tengo en mi cabeza. Y así voy grabando y luego hay que editarlos, ¿no? La edición también me toma como una semana a veces, porque tengo otras cosas que hacer. Y luego hay que subir el video y compartirlo. Y así es como que toda la elaboración que hay detrás, ¿no?
Ok, ¿qué crees que necesitamos nosotros para tener un canal de YouTube? Pues tienen que tener las ganas. Deben saber que estar en redes es bastante demandante en el sentido de que si ustedes realmente quieren, pues, crecer, tienen que ser constantes. Ustedes deben saber que las redes ahorita, si tú subes algo hoy día y no subes constantemente contenido, el alcance, es decir, no el número de vistas, de visualizaciones, de compartidos, va a disminuir si es que tú al día siguiente o en esa periodicidad de la semana no publicas nada, pues empiezas desde cero, ¿no? Ese es como el juego de las redes sociales, los famosos algoritmos, ¿no? Y cada red social tiene diferentes algoritmos y funcionalidades. Entonces, es como que una, una cuestión negativa en el sentido de que todo el tiempo tienes que estar elaborando contenidos y subiendo, ¿no? Para estar ahí como que presentes. Y de un lado está bueno porque pues tu mismo público te pide contenido, pero por otro, el creador, o sea, quien está detrás, tiene que saber manejarse, ¿no? Tiene que saber organizarse, tiene que tener mucho criterio qué cosas va a subir. Entonces, no solamente se necesitan ganas, sino también se necesita esfuerzo y tiempo, ¿no? Entonces, quien realmente piense en hacer un proyecto, le diría que primero investigue bien el tema en el que quiere estar, ¿no? Que investigue su competencia, porque si yo saco la idea de, digamos, imagínense que yo no soy Leslie, pero quiero también hablar de libros de terror, ¿no? Y yo no he investigado sobre esta Leslie que habla en Tenebris de esos libros, ¿no? Entonces yo subo eso y me doy cuenta que es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, ¿yo cómo me voy a diferenciar de Tenebris? Podría ponerme otro nombre desde eso. Tal vez qué cosas ella no está hablando, ¿no? Tal vez ella no está hablando de zombies, está hablando de vampiros, ¿no? Entonces, mi canal podría especializarse en zombies. Ella está hablando de literatura peruana, pero tal vez yo no soy de Perú, yo soy de Ecuador, no sé. Nadie habla de libros de terror de Ecuador. Ah, yo lo hago, ¿no? ¿Me entienden? Esa es como la idea, ¿no? Diferenciarse. Eh, si yo quiero diferenciarme, no me voy a poner en mi logotipo los mismos colores que usa ese otro proyecto, ¿no? No voy a poner rojo y negro porque la gente ya sabe que esos colores los usa Tenebris, ¿no? Entonces yo voy a ser, digamos, más coherente y voy a tratar de usar otro tipo de colores, ¿no? Y eso es como que el juego, investigar a tu competencia. Eh, luego, estar muy al día de las novedades. Yo tengo que estar investigando, leyendo noticias sobre aquellas publicaciones que salen cada cierto tiempo para yo poder compartirlas, ¿no? Eh, informarse. Yo creo que eso es como que lo básico. Y pues lo bueno del momento es que ustedes pueden grabar, editar y hacer diseños sin ser necesariamente diseñadores, editores de video, ¿no? O sea, profesionales que se dedican a eso, sino que ustedes mismos lo pueden hacer con aplicaciones, incluso en el mismo TikTok o en el Instagram, no hay necesidad de saber de edición y eso. Eso es lo genial de las redes y aplicaciones en este momento, así que sería una excusa muy tonta decir que yo no sé. Ustedes sí pueden saberlo, ¿no? Pueden usar Canva para diseñar y bueno, otras aplicaciones que también hay chéveres. Y eso, tienen que creer en su proyecto también, eso es muy importante. Al inicio, cuando se saca públicamente algo, cuando se publica, nadie te va a leer más que al amigo o amiga que le compartes, ¿no? No es que vas a tener una comunidad inmediatamente. A mí me ha tomado estos 5 o 6 años tener una comunidad, pero mi comunidad todavía es pequeña. Muy pocas personas me conocen. En el tema de libros sí, me conocen algunas personas, pero no todo el Perú, ¿no? Entonces hay que tener mucha paciencia para eso y tampoco desesperarse por los números. Ustedes deben saber que es como que muy, ¿cómo decirlo? O sea, uno realmente sí se alegraría que te vieran mucha cantidad de personas, ¿no?
pero no es lo importante. Yo creo que lo importante es el mensaje que tú quieres llevar a las personas, ¿no? Y qué cosa quieres decir con tu trabajo, ¿no? Yo creo que esos serían como mis recomendaciones para ustedes si es que quieren hacer un proyecto o cualquiera otra persona que esté viendo este video. ¿Qué se viene ahora para Tenebris? Ok. Saben que se viene octubre. Octubre es como que el principal mes, ¿no? Yo no siempre hago como especiales, porque generalmente cuando hay especiales todo el mundo se pone en modo Halloween, así no hable de terror. Es muy gracioso, de ahí recién la gente hace en el foco de cosas de terror. En cambio, pues en Tenebris todo el año es terror, entonces no es como que un gran especial. Simplemente por ahí a veces lanzo algunas publicaciones específicas por el tema de Halloween, pero les mencioné que formo parte de una asociación cultural donde tenemos 3 clubes de lectura aliados, ¿no? Está Leyendo con Tenebris, Clásico es Leerte y Lectores Insurgentes. Y a veces hacemos actividades, a veces leemos cuentos en voz alta, en Discord, tenemos las lecturas mensuales de cada una de ellas, también vemos como películas a veces, o tenemos conversatorios, así que para Halloween vamos a tener unas cuantas actividades relacionadas a eso, y posiblemente también me inviten, por ahí he recibido un par de invitaciones para ser parte de alguna charla de justamente de terror, ¿no? Y eso se viene. Todavía no hay como que algo concreto, en su momento saldrá, pero ya falta poco. ¿Qué piensa, por último, pues, qué piensa sobre el libro Crepúsculo? Ah, a ver, no lo he leído, así que no podría como que dar una opinión sincera, ¿no? Y subjetiva, o sea, desde mi punto de vista. Pero, por ejemplo, he visto las películas y Sí, salió en realmente sí, me imagino que las han debido subir. Esas películas ya tienen su tiempo. Cuando yo las vi realmente no me gustaron. Una por los efectos especiales en sí de las películas y dos por las historias, ¿no? Y bueno, aquí lo principal es cómo se trata la figura del vampiro, ¿no? Tenemos, o sea, aquí quiénes son los vampiros. En primer lugar tenemos al chico, ¿no? A Edward Cullen, que es este adolescente, pero que en realidad es un vampiro, o sea, es antiquísimo, ¿no? Y se enamora de esta chica, ¿no? Y tienen este romance, pero no, o sea, no estoy en contra de lo romántico aquí, o sea, si hay una pareja de vampiros chévere, ¿no? O una vampira y una humana chévere. El tema está en cómo se idealiza esa pareja, o sea, aquí tenemos que ver qué cosas hace Edward y qué cosas hace Bella, ¿no? O sea, no sé si me entiendo. Es como que esos personajes en sí, no en realidad el tema que muestran. Eh, es un poco complejo, tal vez no sé si se me entiende, pero eh, en sí el vampiro que muestran también es como que muy, muy extraño porque no respeta necesariamente ciertas cosas que han marcado justamente a los vampiros y hay muchos memes que se ríen de esto y se burlan y es este vampiro que brilla, ¿no? En la luz del sol, cuando sabemos que los vampiros, pues, cuando reciben la luz del sol automáticamente mueren, ¿no? Y eso es como lo gracioso, es como, no sé, es como un vampiro de Disney, una cuestión así. Sí, eso es como mi Ok, respuesta. ahora le paso con mi compañera Eileen. Bueno, ahora sí, vamos a hacer la última dinámica que ya nos quedan 2 minutos nada más. Ok, Vamos a hacer el Yo Nunca Nunca, creo que es típico que lo debes de conocer. ajá, Vas a levantar tus 5 dedos y ok. te vamos a hacer unas preguntas. Y si lo hiciste, bajas el dedo y si no, Ujú, lo dejas ok. así. ¿No? Bueno, Ujú. la primera pregunta es, yo nunca pensé que me iba a gustar tanto el terror. Mm, mm. La otra es, yo nunca pensé ser youtuber en algún momento de mi vida.
Yo nunca pensé en hablar de literatura en sí de Perú, ya que no era muy conocida. Yo nunca pensé dejar de ser youtuber en algún momento. No lo sé. Yo nunca pensé el ser tan conocida y poder tener tantos seguidores en algunas plataformas. Sí. Y lo último va a ser, yo nunca pensé en el estar donde estoy hoy en día. Bueno, eso es todo y de verdad muchas gracias por habernos aceptado esta entrevista. Otra vez te lo decimos. Y de verdad, Gracias. te queremos mucho, de verdad. No sé si escucha la Ay, reunión. no. Gracias a O sea, ustedes, ojalá chicos.